Bien, vamos a continuar con la enfermedad por VIH y etapas del SIDA. Mi nombre es Agustín Vegavera, soy médico infectólogo y profesor universitario radicado en la ciudad de Bucaramanga. Quiero hacer una advertencia. Este contenido de este video es teórico y está dedicado a personal de la salud. Es una clase impartida a estudiantes de medicina y médicos en general y personal de la salud interesados en el tema de la enfermedad. No es apto para realizar diagnóstico. Si tiene dudas, por favor consultar a sus médicos o al médico infectólogo que les habla si tiene algún interés particular por algún paciente o por alguna patología. Bien, ¿con quién nos enfrentamos? Yo les hablaba hace un rato que tenemos un virus ya identificado y observado y que fue el origen de la enfermedad por SIDA, que el virus del VIH tipo 1 y tipo 2, pero vemos en estas microfotografías electrónicas la imagen de ellos. Ahora vamos a observar cómo se acerca el virus VIH. Ven ustedes acá que es un virus que está acercándose al linfocito TCD4 porque es un órgano específico. Hemos hablado en otros videos como la importancia de que los virus tienen una serie de receptores y de elementos para acercarse y poder infectar las células específicas. Vemos acá las espículas en el virus que se ve de lejos como se está acercando a la célula diana. Esta otra fotografía donde quiero hacer énfasis en las glicoproteínas de membrana como la GP120, que su gen es el M, la GP41, que también su gen es M. También tenemos la P24, que su gen productor es el gen GAP, pero es interesante esta P24 porque es la encargada de producirse en las etapas agudas de la enfermedad, que se pueden contar con la GP120 y dar el diagnóstico en algunos casos definitivo. También tenemos las dos moléculas de RNA, ¿cierto? Y el gen POL es el que va a producir las proteasas, las polimerasas, las RNasas y las integrasas, que son las encargadas de hacer todo el ciclo viral. Acá otra microfotografía donde vemos un poco más cómo se acerca el virus a la célula linfocitos TCD4. Recordemos otra vez los glicoproteínas GP120, cómo se van acercando a los receptores de quimoquinas que están ubicados en el receptor del linfocito TCD4. Vemos la transcriptasa reversa, las dos hebras de RNA en la célula del VIH. Otra fotografía para ver un poquito mejor cómo estamos ubicados las glicoproteínas, la GP120, la GP41, las dos, la P17, la P24, ¿cierto? La transcriptasa inversa, que va a más la importancia a él, la proteasa P10 y el RNA mensajero, para ver en la célula humana, en la célula del VIH, cómo se comporta. Este es el mapa genético del VIH que ya está muy bien ya también observado, revisado por los investigadores. El gen GAP, el gen POL, el gen M, que son los genes encargados principales de producir las proteínas que van a ser la mayor cantidad de proteínas que van a producirse en el virus. Algo importante en los receptores y en las quimioquinas es que el GP41 y el GP120 necesita unirse a los linfocitos T, y en la membrana celular tenemos receptores de quimoquinas. Hay dos tipos de receptores. Uno, el CCR5, donde las cisteínas están adyacentes, por tal motivo se encuentra CCR5. Pero cuando esas cisteínas están separadas por un aminoácido, se convierten en CXCR4. Ya veremos la importancia de los receptores CCR5 y el CXCR4 en la unión del virus a la linfocito T. Acá otra fotografía que me gusta mostrar varias formas de cómo sería
o cómo se comporta la unión entre los linfocitos T y el virus VIH y los receptores CCR5, CXCR4 y que son los encargados de que el virus se pueda hacer órgano específico. Esta fotografía me gusta mostrarla porque es la revista Nature de 1997 cuando se explicó cómo era el mecanismo por el cual el virus invadía al linfocito TCD4 y sigue siendo válida hoy en día el GP41, la GP120, ese es el CCR5 y ven ustedes cómo se va uniendo a los receptores del linfocito TCD4 hasta que hace la fusión y la inyección dentro de la célula T, el linfocito, y es invadido. Algo también a tener en cuenta dentro de estas cosas es que se tienen algunos factores genéticos del huésped para que haya infección por HIV. Pero si alguien o un ser humano sale con alguna mutación en estos receptores, la persona no es invadida, no es colonizada o no es infectada por el virus VIH. Esas mutaciones son el delta 32 en el CCR5, el M303 en el CCR5, el V63 y el CCR2B, el G801A, el factor 1 derivado del estroma, que son los encargados de si hay una mutación en ellos, no hay una activación entre el linfocito T y el virus VIH. Y en teoría, y ya sí se ha encontrado que estos seres humanos que tienen estas mutaciones no se infectan por la enfermedad por VIH. Acá tenemos un dibujo para mostrar cómo es que el virus se acopla y se fusiona a la membrana celular por los receptores que ya hemos hablado. Una vez dentro el RNA inyectado RNA, aparece la transcriptasa inversa que convierte el RNA en DNA de doble cadena. Este DNA de doble cadena ingresa al núcleo de la célula humana, el linfocito T. Ese núcleo es donde tenemos el DNA del ser humano, tiene la integrasa y convierte el DNA viral en DNA humano. Ese DNA humano se puede ir dividiendo y va llevando allí el DNA vírico. Esto es lo que lo ha hecho difícil para que se pueda curar la enfermedad en este momento, cuando el DNA vírico se ha integrado al DNA de la célula. Pero en un momento dado hay transcripción de ese DNA de la célula y ese DNA se transcribe, pasa al citoplasma, allí hace la traducción, hacen unas proteínas víricas, ¿cierto? Se producen viriones RNA, el virión RNA sale y se fusiona otra vez con la membrana celular y se desprende de la célula humana y se convierte en un virión listo para infectar una nueva célula. En esta imagen tenemos algo muy importante, que es una vez ya tenemos el virus que se llegó a la célula, se unió, se pegó a los receptores, hizo la fusión, se introdujo en ella y más o menos en un periodo de 10 días aparece la primera carga viral detectable en los seres humanos infectados. Hay un periodo de eclipse donde no se encuentra nada y donde uno puede estar infectado, pero no hay en ese momento ninguna detección de la enfermedad. Este gráfico me gusta mucho porque en la medida que uno va viendo en el tiempo y cómo se está haciendo la infección, cómo uno puede usar las herramientas de la enfermedad. ¿Qué se llama un periodo de enfermedad aguda? Es cuando la persona infectada o el paciente empieza a presentar los síntomas de enfermedad aguda, que son la fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, las osteomialgias, adenopatías, trastornos hematológicos puede presentar como cualquier infección aguda en un paciente por cualquier virus y no tiene una diferencia con otros virus que atacan los seres humanos. En eso hay que tener en cuenta el periodo agudo. Pero el periodo agudo se observa, se diferencia, se puede revisar porque durante ese periodo agudo hay un aumento
sostenido en la carga viral en el plasma y yo la puedo encontrar. Entonces, yo puedo empezar a detectar el ácido nucleico, ¿cierto? Por una prueba de detección de virus, por biología molecular. Yo puedo encontrar la detección de virus. Entonces, un cuadro agudo de un paciente con HIV está determinado por la carga viral de los pacientes, la detección de ellos, y en esos momentos de cuadro agudo generalmente no se encuentran todavía anticuerpos. Se va haciendo una seroconversión de la respuesta. En los virus, el primer anticuerpo son los neutralizantes y luego se aparecen los anticuerpos tipo IgM e IgG. Otro hallazgo importante del cuadro agudo del HIV es la presencia del, ya dijimos, de la carga viral o el RNA viral, y el otro es el antígeno P24 que veíamos ahorita que también se puede encontrar y que acompaña a las pruebas para determinar cuadros de infección positiva en las personas. Y acá vemos cómo los anticuerpos se producen tardíamente hacia el día 40 de la enfermedad, empiezan el pico máximo y luego permanecen positivos toda la vida. Cuadros agudos, para recordar en este momento y dejar claro, es un paciente con una gran carga viral, ¿cierto? Y con probable muy poco anticuerpo produ producido en ese momento como respuesta inmune de tipo IgG, IgM, y encontramos al mismo tiempo una gran cantidad de antígeno P24 en sangre que pudiera ayudarle a uno a detectar la enfermedad aguda. Después de pasados 40 50 días, donde la carga viral baja, se estabiliza, aumenta los anticuerpos de detección, la enfermedad se empieza a establecer y pasa la enfermedad HIV subaguda o crónica. Ya se establece la enfermedad en el ser humano. Y así permanece en el tiempo una carga viral permanente y una probable hallazgo de anticuerpos permanente en los seres humanos. Entonces, esto es lo que podemos encontrar en la fase aguda. Nosotros tenemos en Colombia pruebas de ELISA comerciales que pueden detectar los anticuerpos de segunda generación o tercera o cuarta generación. Ya veremos algo sobre eso. Pero uno pudiera, y ven ustedes que si yo uso anticuerpos de cuarta generación, voy a encontrar muy rápidamente anticuerpos positivos porque va unido al antígeno P24. Tercera generación voy a encontrar antígenos con anticuerpos. Eso lo hace la diferencia y es lo que vamos a ver ahorita, que es lo que se basa en Colombia para nosotros hacer el diagnóstico de HIV. Una vez se establece la enfermedad, afecta a los linfocitos TCD4 y vamos a pensar en cómo esa respuesta inmune se ve afectada desde el punto de vista de macrófagos. Por tal motivo se afecta la fagocitosis y eso va a dar una serie de enfermedades, en especial aquellos microorganismos intracelulares, ejemplo la tuberculosis y la toxoplasmosis, cierto que son microorganismos que necesitan tener los macrófagos sanos para poder defenderse uno. Si se afecta la fagocitosis, pues tenemos la enfermedad por tuberculosis, el ejemplo. La otra es, hay una disminución de linfoquinas, hay una disminución de la citotoxicidad específica, hay una disminución del natural killer, por tal motivo hay una disminución en los tumores, o sea, hay un aumento de tumores, y vamos a ver algunos tumores que se producen secundarios a la inmunodeficiencia, y la otra es que vamos a tener una disminución en la respuesta de los anticuerpos a nuevos antígenos. Todo este conglomerado de respuesta inmune alterada es lo que se llama el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, secundario al HIV, que da una expresión clínica en más o menos 25 enfermedades que vamos a ir viéndolas en el sentido técnico de la palabra, y es lo que explica el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en los seres humanos. Esta es una historia que pasó en el Hospital General. Es una mujer joven, 28 años, hospitalizada por neumonía aquí en la comunidad. La paciente pues se maneja con ampicilina sulbactam y la paciente regresa mejor. En sus, en sus diagnósticos diferenciales y en su manejo médico al paciente, nosotros pensamos y le solicitamos una prueba de HIV, inicialmente una prueba rápida de segunda generación, la cual dio positiva.
lo que nos hizo hacer una segunda prueba de lista de cuarta generación que hemos dicho que tiene el antígeno P24 y anticuerpos para detectar el virus. La segunda prueba también es positiva. Una paciente que entró por la neumonía, cría en la comunidad, mejoró, pero le encontramos en el proceso diagnóstico diferencial una prueba de HIV positiva de segunda generación y una de tercera con una de cuarta generación positiva. ¿Por qué nosotros pensamos en el diagnóstico? ¿Qué fue lo que nos llamó la atención a nosotros en esta paciente en especial? Nosotros los médicos hacemos una historia clínica y vimos que era una mujer heterosexual que tenía algunas conductas de riesgo de promiscuidad sexual y la otra que no tenía esa actividad sexual y no tenía ninguna protección de barrera y ni tampoco tuvo medicamentos ni tampoco conocía el estado serológico de sus compañeros sexuales. Además de eso, cuando nosotros preguntamos a la paciente en revisión por sistemas, encontramos que ella nos puede a contar que tenía flujo vaginal frecuente resistente a los medicamentos, al fluconazol, tenía una pérdida de peso de 5 kilos en el último mes, había tenido fiebre intermitente persistente, había tenido diaforesis nocturna, también nos contó que tenía diarreas intermitentes en el último mes, tenía cambios visuales, tenía insomnio y había entrado una pérdida de interés por su trabajo que realizaba en las tardes y en las noches, pues manejaba un negocio particular. Otros antecedentes de importancia que nosotros le encontramos fue un herpes genital recurrente. Ella nos contó que a los 12 años de vida ella se le hizo una apendicectomía sin ningún problema. Desde el punto de vista ginecológico, ella era una mujer que tenía 2 hijos saludables hasta ese momento, partos normales y vivos estaban ambos. Ella decía que tomaba medicamentos de vez en cuando, ibuprofeno para el dolor de cabeza, ninguna otra cosa en especial. Decía que fumaba, no precisa cuándo, ocasionalmente lo hacía, no tomaba alcohol y ella negaba ser usuaria de drogas. En sus antecedentes psicosociales le encontramos que trabajaba como ayudante de cocina en las comidas rápidas, era una persona separada, vive con sus 2 hijos y la mamá, y su vida sexual la inició hace 10 años con el padre de sus hijos. Él está bien y ella dice que nunca se le ha hecho a ella una prueba a su esposo o a su compañero sexual de esa época, nunca se le hizo una prueba de HIV. Ella refiere que después de la separación ha tenido relaciones esporádicas con varios compañeros sexuales y la paciente refiere no usar ningún método de barrera hasta ese momento. Y pues indudablemente desconocía el estado serológico de sus compañeros sexuales con los cuales estuvo relaciones esporádicas en estos años, en los niños previos a esto. Algo a recordar y pensar, y ya se conoce que el riesgo de contraer el HIV es 22 veces mayor entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, 22 veces mayor entre las personas que se inyectan drogas y 21 veces mayor para las personas que son trabajadoras sexuales y 12 veces mayor para las personas que son transgénero. Esto ya tiene un buen conocimiento y lo conocemos desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista biológico en la mayor predisposición para uno contraer la enfermedad por HIV. En el diagnóstico, por tal motivo, en el momento actual ya no se habla como antes eh, de grupos de riesgo. Antes la gente hablaba esto que tenían, antes se hablaba de usuarios de drogas, hemofílicos, hombres de sexo con hombres, pero en la actualidad ahora se habla de grupos y de factores de riesgo asociados a unas condiciones en las cuales uno puede estar con alguna predisposición o alguna forma de tener la enfermedad por HIV. Por eso es importante empezar a pensar en quién pedimos la prueba. Primera cosa importante, si a uno como médico le piden la prueba de forma voluntaria, uno tiene que hacerle la prueba al paciente. Entonces, si el paciente me pide la prueba, hagámosela. La segunda condición por las cuales se pide la prueba es toda enfermedad de transmisión sexual que encontremos, sífilis, gonorrea, clamidia, etc., debe ir acompañada de una prueba de HIV. La tercera condición médica es todo paciente con tuberculosis activa debe tener prueba de HIV.
toda mujer con cándida vaginal refractaria, como la historia que les acabo de contar, ella necesitaba una prueba también, una prueba de VIH. Ya dijimos que en Colombia el programa de mujer de control prenatal y embarazo tiene como necesidad, obligación y recomendación una prueba de HIV durante el embarazo. La otra, todos los pacientes con una enfermedad hematológica, en especial los linfomas de célula B, deben ser observados y tomarles una prueba para el HIV. Todo paciente con fiebre inexplicable que no se encuentre una causa debería recomendarse una prueba de HIV. Toda persona que tenga una diarrea por encima de más de un mes sin ninguna causa conocida debería recomendársele una prueba de HIV. Todo paciente que tenga una pérdida de peso del 10% del basal también debería tener recomendado una prueba de HIV. Todo paciente que haga un virus herpes simple generalizado también debe tener prueba de HIV. Todo paciente con un herpes zóster multidermatomas también debería recomendarse la prueba de HIV. Pacientes con citopenias sin ninguna causa conocida, una etiología que debe descartarse siempre es pedirle al paciente una prueba de HIV. Pacientes con meningitis aséptica que no tengamos causa probable, prueba de HIV. Todo paciente que ingrese a un hospital con una demencia inexplicable debería pedirse una prueba de HIV. Y todo paciente con linfadenopatías generalizadas en el contexto médico debería recomendársele una prueba de HIV. Bien. Ahora vamos a ver algunos signos dermatológicos clínicos que son como observables, revisables y son recomendables hacerle a la persona una prueba de HIV. Cuando uno ve estos signos clínicos en adultos, hablando en adultos, es recomendable una prueba de HIV porque estos signos están mostrando que el paciente está con una inmunodeficiencia o una inmunosupresión secundaria. Es por eso que uno le pedía la prueba, pero pueden ser, no son patognomónicos del VIH, son lesiones sugerentes dermatológicas que le pueden dar a uno una opción para pedirle al paciente una enfermedad que tenga inmunodeficiencia. Entonces en los adultos pedimos el HIV. ¿Cuál es esta que estamos viendo en este momento en este paciente? La molusco contagioso. Es produce por un virus y mire que tiene una lesión vesicular con un punto central. Acá vemos varios puntos, acá vemos otro punto, en el ojo vemos otro punto. Lesiones umbilicadas en adultos. En los niños generalmente puede ser normal, pero en los adultos, todo adulto que tenga una lesión umbilicada compatible con molusco contagioso debería recomendar una prueba de HIV. Otra de las condiciones que también debemos pedirle es a toda persona adulta con verrugas o condilomas, ya sea en manos, brazos o genitales. Este es un caso de una persona adulta que ven ustedes que empieza a presentar una cantidad de verrugas, condilomas en dedos, manos y claro, nos lo mandan a la consulta para nosotros hacer la prueba de HIV al paciente, recomendársela. Otra lesión que también tiene que ver con la inmunodeficiencia es la leucoplasia o leucoplasia pilosa, otra enfermedad que se produce y se va a encontrar a nivel de la lengua y la cavidad oral. Ven ustedes este paciente, grande de nuestros pacientes que nos consultaron, la lesión aquí blancuzcas, aquí un poco más de focos, hay unas lesiones acá debajo de la lengua, entonces hay unas lesiones blancas, adherentes, no se pueden retirar fácilmente y son producidas por un virus. Y vemos allí la enfermedad que se ve en la lengua. Estos pacientes también deben tener una recomendación de hacerle una prueba de HIV. La siguiente condición médica de pedirle prueba de HIV es la monilia o la cándida oral. Aquí vemos un paciente con cándida oral sobre la lengua. Son lesiones aquí, también tiene una aquí sobre la parte eh, a nivel de la boca. En la parte posterior, aquí mucho más avanzada la inmunodeficiencia y por tal motivo la cándida avanza y acá sí es un estadio 3, donde la cándida está mucho más, se ve membranosa la lesión y seguramente si uno hace un raspado de esto, queda sobre la lesión de la mucosa,
rojo, y uno debería hacer a esto una tinción de KOH para mostrar que allí se va a encontrar la cándida en la cavidad oral. Otra lesión importante de observar para pedir prueba de HIV es el herpes simple grave o recurrente, ya sea oral o genital. Esa es una persona que tiene un herpes oral, ven ustedes, que dura más de 10 días en una paciente y permanece y es persistente. Mire que es una lesión vesicular grande sobre el labio en una persona que tiene seguramente una inmunodeficiencia y a cual se le debe hacer y recomendar una prueba de HIV a descartar la enfermedad por VIH. Otra condición es un poco más compleja, es la gingivitis necrosante. Este es un paciente que nos consulta y vemos unas lesiones aquí violáceas, interpapilar, interdigital, entre los dientes, y acá se ve una muy bonita violácea donde hay una lesión necrosante gingival en el paciente. Esto es importante porque es una condición oral donde hay un desbalance de los anaerobios que llevan a necrosis a nivel oral y es una causa de inmunodeficiencia. No es exclusiva del HIV, pero quien tenga esto, una prueba que tienen que hacerle es una prueba de HIV. Otra condición importante de observación es pacientes con herpes endodermatomas. Este es un paciente con dermatoma, un herpes facial, oftálmico y un herpes aquí sobre la región abdominal. Entonces, teniendo dos lesiones herpéticas, lo que nos está diciendo es que hay una inmunodeficiencia que amerita un diagnóstico, y para nosotros de entrada pues pensaríamos en HIV y le recomendaremos al paciente la prueba de ELISA. Otro dermatoma, dos dermatomas, ven ustedes acá un dermatoma y otro que viene por acá en un paciente que nos consulta, es indicación de una prueba de HIV. Otros dermatomas comprometidos por herpes, ven ustedes que no son tan complejos como los anteriores, pero miren, en la espalda, en la parte del antebrazo y en la parte anterior de este paciente nos consultan por tener dermatomas y nosotros somos sensibles y sabemos que eso es una representación de una inmunodeficiencia y debe hacerse una prueba de HIV. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En la actualidad, el diagnóstico se hace basado en la guía colombiana. Hace unos años, antes se necesitaba una prueba de ELISA y un Western blot. En este momento, el Western blot no se debe solicitar de entrada. De entrada se hace la prueba de ELISA. Este era el Western blot que se hacía antes. El GP120, el GP160, la GP41, la P24, más las otras dos proteínas del virus. Pero en la actualidad nosotros ya no hacemos eso. Todo paciente que tenga una ELISA de tercera o de cuarta generación negativa no requiere una prueba confirmatoria, ya dado que tiene una alta sensibilidad del 99.8%. Por tal motivo, esos pacientes no necesitan una segunda prueba ni hacerle más seriedad y más seriedad, porque son pacientes que no tienen la enfermedad. Algo importante es que hay que pensar en los falsos negativos en los pacientes en periodo de ventana. Estos pacientes, pues ya miramos en el marco de lo que es la infección, son pacientes que pueden estar recién infectados y pueden estar en cero conversión 2 semanas, ¿cierto? Otros ir hasta 4 semanas, pero nunca excede 6 meses. Más o menos el periodo de ventana puede ser hasta 6 meses donde uno pueda encontrar los anticuerpos y el antígeno. Por eso, en Colombia, el enfoque diagnóstico de la enfermedad por VIH está dado por la guía colombiana, donde se dan las recomendaciones y las guías de buena práctica para hacerlo con los pacientes. Esta imagen ya la vimos, donde nosotros vimos y recordamos la importancia de hacerle a los pacientes las pruebas para detectar el momento, ya sea en el periodo de eclipse nunca vamos a encontrar ninguna prueba positiva, en el periodo de HIV agudo vamos a encontrar varias pruebas, siendo líder la carga viral y el antígeno P24, mientras en lo que tiene que ver en la infección VIH crónica vamos a encontrar todas las pruebas positivas en el tiempo. Esta es la guía de buenas prácticas clínicas que están recomendadas en Colombia. Yo les hablo de las guías para pacientes mayores a 13 años y adultos, porque hay una guía también para niños y recién nacidos.
En este momento, pues está recomendado que si uno tiene una solicitud de prueba con lo que vimos anteriormente, indicaciones clínicas o una prueba que alguien se hace voluntariamente, se le pide una prueba de inmunoensayo por ELISA o una prueba rápida de tercera o cuarta generación. Si el resultado es reactivo, se hace una segunda prueba. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos que si el paciente hace una prueba negativa, no es reactiva, se interpreta como diagnóstico negativo, se le hace una asesoría post-test y se le hace una educación sobre actividades y buenas prácticas sexuales y buenas prácticas de salud en los pacientes? Si el resultado, la primera prueba es reactiva, se hace una segunda prueba al paciente, donde esa segunda prueba, si el resultado es reactivo, ¿cierto? El paciente entra y se interpreta tanto una prueba con la segunda prueba positiva como reactivo positivo y entraría a hacerse la asesoría post-test y hacerle una remisión a un programa de atención integral por VIH. ¿Qué es importante resaltar de este algoritmo? Uno, una primera prueba, ¿cierto? Positiva, y la segunda tiene que ser con una prueba diferente, ¿cierto? Diferente a la realizada anteriormente. O si, por ejemplo, tiene una ELISA de cuarta generación, se hace otra ELISA de cuarta generación para que el paciente sea considerado positivo. Entonces, si el paciente en ese momento tiene las dos pruebas realizadas en un laboratorio clínico habilitado con dos pruebas con técnicas diferentes, se considera paciente positivo y entraría a un programa de atención integral para VIH y se le haría una asesoría post-test. Si el paciente tiene una prueba positiva y la segunda es negativa, es un paciente que entra en una prueba, en un algoritmo de una prueba no concluyente. Por tal motivo se le hace una tercera prueba. Puede ser una carga viral por biología molecular, un Western blot, como lo que estamos viendo ahorita atrás, o se le hace una tercera prueba de ELISA de HIV para ver cómo está. Si cualquiera de esas tres pruebas es positiva, pero acá tiene unas consideraciones especiales, una carga viral mayor o igual a 5000 copias, o un Western positivo ya miraremos las condiciones por las cuales el Western blot debe ser positivo, o una prueba de ELISA reactiva o una prueba rápida reactiva, se considera que el paciente ya tiene diagnóstico para VIH y debe entrar a un programa de HIV y atenderlo para su patología y enfermedad. Si la tercera prueba, cualquiera de las tres es negativo, pues se considera que es negativo, el paciente se interpreta como negativo y se le brinda una asesoría post-test al paciente y sale el algoritmo diagnóstico. Si la tercera prueba es indeterminada, tenemos un paciente que es no concluyente, ¿cierto? En este momento el paciente se considera una carga viral indetectable, menor a 50 copias, ¿cierto? Un Western blot indeterminado o una zona gris o una prueba rápida con línea débil se considera indeterminado para HIV y se repite el algoritmo en un mes y se remite a infectología o a médico experto, ¿cierto? Para pensar o para hacerle una segunda prueba si hay en el paciente alguna condición que amerite pensar que tiene la enfermedad por HIV. Acá está lo que hablábamos ahorita, cómo se hace el proceso diagnóstico en el paciente para encontrar. Para considerarse una prueba positiva, vamos a recordar y repetirlo, se necesitan dos pruebas de ELISA por dos técnicas diferentes en dos momentos diferentes, no la misma toma de sangre, en dos momentos diferentes para que pueda ser positivo el paciente. Y acá ya dijimos la importancia de la tercera prueba y la tercera prueba que se haga en el paciente, cómo hacer el diagnóstico definitivo y si tiene el paciente una prueba indeterminada, ¿cierto? Y se considera indeterminada, se le puede hacer una siguiente prueba con un nuevo algoritmo al siguiente mes en el paciente.
Como conclusiones grandes, una ELISA de cuarta generación detecta el antígeno P24 en la fase aguda, lo que ya hablábamos ahorita, y detecta anticuerpos contra el HIV-1 y VIH-2. Por lo tanto, se convierte en una herramienta útil que reduce el tiempo de entrega en los resultados. Es mucho más sensible a detectar pacientes que se encuentran en el periodo de ventana inmunológica y de esta manera se puede instaurar la terapia antirretroviral más rápido. Antes nos tocaba esperar un poco más de tiempo, pero en este momento tenemos esas dos pruebas para detectar la enfermedad en periodos agudos y más tempranos para iniciar manejos antirretrovirales en los pacientes, porque hoy sí se ha visto que al iniciar más temprano en los pacientes el medicamento mejora el pronóstico de vida, mejora la recuperación inmunológica del paciente y se evitan las enfermedades secundarias que dan por la inmunodeficiencia. Si el resultado del test es no reactivo, esto no se detectan anticuerpos contra el VIH ni el tipo VIH tipo 2 y tampoco el antígeno P24, por lo tanto no hay evidencia de infección y como lo decíamos, no se necesita hacer un test adicional. Si el resultado es reactivo, esto indica la posible presencia de anticuerpos contra el HIV1, VIH2 y antígeno P24. De esta manera, decíamos que se hace una segunda prueba para determinar en el paciente la enfermedad y diagnosticarlo. Finalmente, ya dijimos ahorita que hay una dificultad cuando uno encuentra un ELISA positivo y un Western blot de una sola banda positivo. Este es un caso que tuve hace 2 semanas atrás. Un paciente que ingresa con una prueba positiva, ven ustedes, y una prueba negativa rápida. Es una discordancia entre las dos. Le hicimos la prueba de Western blot, se la pidió el médico tratante y que encontramos allí la presencia de GP120 presente. Le dejamos pasar un tiempo, 3-4 semanas, se le hizo la siguiente prueba al paciente y que se hizo una carga viral no detectado y se le encontró una siguiente prueba de cuarta generación negativa. Por tal motivo, ese paciente con estas pruebas sale el algoritmo diagnóstico y lo que le encontramos al paciente fue un cáncer, un linfoma al paciente en las siguientes semanas en la búsqueda de la enfermedad para que vean ustedes lo que es un falso positivo y cómo se hace un algoritmo para encontrar la enfermedad. ¿Quiénes son los que tienen los pacientes indeterminados? Puede ser una seroconversión, que estuviera pasando, por eso es importante hacerlo a las 4 semanas. Un HIV tan avanzado que no de las características de la respuesta inmune, ni tampoco las encontremos. El siguiente es un HIV tipo 2. La otra es que se van a pacientes que está en embarazo. Este sí que nos ha dado a nosotros bastantes eh, reflexiones, porque el embarazo sí nos da a nosotros pruebas positivas, negativas, que pueden dar y nos toca a nosotros hacerle un poco más algoritmos para poderle demostrar a la paciente o dejar la angustia, porque la gente se angustia mucho, sobre todo durante el embarazo. Otros, gente transfundida o gente trasplantada también. O enfermedades por autoanticuerpos, enfermedad del colágeno, enfermedades autoinmunes que son capaces de dar positivos algunas veces, pero son secundarios a autoanticuerpos. Y finalmente tenemos el cáncer, como les explicaba ahorita el caso que tuvimos, es un paciente que hace cáncer y que el cáncer hace las pruebas falsamente positivas. Como decíamos, si el paciente es de bajo riesgo, una prueba a 3 meses, pero vimos que en la guía la bajan a un mes. Por tal motivo, uno debería finalmente hacer una segunda algoritmo diagnóstico al siguiente mes de una vez determinados algoritmos. O la otra, mirar los síntomas en el paciente porque puede ser que si es una enfermedad secundaria, autoinmune, cáncer, va a empezar a dar más síntomas y a uno lo pudieran orientar en un momento dado que eso lo que está pasando en el paciente es una enfermedad diferente al HIV y lo que hay que hacer es manejarlo diferente y no seguir pensando que es una enfermedad por VIH, sino mandarlo al oncólogo o al reumatólogo para que lo sigan viendo. No olvidar que el diagnóstico de HIV aún hoy en día sigue siendo discriminatorio. Aún hoy en día todavía el empleo, la gente lo puede perder, no debería ser así. En la casa la gente se angustia mucho, la familia, separaciones. En hospitales todos los médicos todas se angustian, el equipo de salud para atender a los pacientes, todas sigue apareciendo que hay mucho estigma social y finalmente
Todo paciente con HIV tiene una pequeña pérdida de la salud porque tiene que ingresar a un plan de manejo de terapia, de manejo integral, tiene que ir a controles, tiene que ir a que realmente el paciente ya no queda como antes estaba, sino tiene que estar dependiendo de una serie de medicamentos para realizarlo. Siempre, siempre es una recomendación y está recomendado en las guías y recomendado en el mundo que el equipo de salud hable con los pacientes y haga una evaluación pre-prueba, pre-prueba, que uno con el paciente lo discute uno, el propósito de la prueba, el pronóstico de la enfermedad, la historia natural de la infección, importantísimo reducción del riesgo de transmisión y notificar a los compañeros sexuales en caso de que la prueba sea positiva. Esto se discute con el paciente y se llama la asesoría pre-prueba. Siempre a la gente se le dice todo esto, se le explica la razón y los pacientes siempre tienen la capacidad de hacer una prueba voluntaria. Sí, siempre debemos pedir al paciente la autorización para realizar la prueba. En el caso que esté consciente o si está en una unidad de cuidados intensivos, debe haber alguien responsable que tome la decisión para hacer la prueba a la persona. Siempre, siempre tiene que tener una prueba que tenga la autorización del paciente y que tenga una evaluación pre-prueba antes de hacerlo y con el paciente discutirse propósito de la prueba, el pronóstico, la historia de la enfermedad, la reducción del riesgo de transmisión y si es positiva, la necesidad de notificar a sus compañeros sexuales. Bueno, este ha sido el recorrido este es el segundo video que estamos viendo, ha sido el recorrido que hemos tenido nosotros por la enfermedad. Este segundo video revisamos lo que fue cómo el virus infecta la célula, cómo se hace el diagnóstico y cómo algunos signos semiológicos de ciertas enfermedades nos pueden a nosotros orientar para nosotros encontrar o solicitarle al paciente o recomendar en la asesoría que el paciente se haga una prueba de HIV si es necesario, dada la patología que está pasando en ese momento el paciente. Bueno, muchas gracias.